Antonio Scarlatti fue una figura fundamental en el desarrollo de la ópera y la música instrumental de su época. La relevancia de su trabajo y la profundidad de sus contribuciones lo sitúan entre los grandes maestros de la música barroca. A lo largo de este video exploraremos su vida, sus logros y cómo aún sigue siendo de gran influencia en la música actual. Mi nombre es Amy Vides y hoy, junto a mi compañera Andrea Gómez, les presentaremos a Antonio Scarlatti. Antonio Scarlatti nació en 1660 en Palermo, Sicilia, en el seno de una familia de músicos que moldeó su futuro. Su familia desempeñó un papel esencial en su vocación, ya que desde temprana edad estuvo rodeado de un ambiente en el que la música era constante, algo que sin duda sembró más su vocación, y este entorno propicio le permitió desarrollar más a fondo su capacidad en la música y el cómo él veía a la música. El talento innato de Antonio se manifestó desde muy joven, por lo que recibió una educación exhaustiva en composición y ejecución de instrumentos. En la época barroca, la formación de un músico implicaba un estudio riguroso de la teoría musical, así como el dominio de técnicas avanzadas. Este conocimiento le permitió a Scarlatti desarrollar un estilo propio, garantizado por su gran belleza melódica y una complejidad armónica. Influencia que tuvo en la ópera Antonio Scarlatti. Antonio Scarlatti fue una figura clave en la evolución de la ópera durante el barroco. La ópera como género estaba en todo ese pleno desarrollo y Scarlatti contribuyó de una manera significativa a perfeccionar y enriquecer esta forma artística. Su participación en la Escuela Napolitana de Ópera lo situó a la vanguardia de la innovación musical. Sus composiciones se destacan por sus melodías conmovedoras, sus audaces armonías y un uso dramático del texto, lo que hacía que las obras capturaran no solo el corazón del público, sino la mente. Entre obras destacadas de Scarlatti tenemos la Santísima Anunciata, la cual traduce a la Santísima Anunciación. Esta ópera es considerada una de sus obras maestras y es una de las más representadas en la actualidad. Se caracteriza por su rica orquestación y su trama se centra en la anunciación del nacimiento de Jesús a la Virgen María. Como segunda tenemos Griselda, basada en la famosa leyenda medieval. Esta ópera aborda temas como la paciencia, la bondad y la virtud. Desarrolla una trama dramática dentro de su Por último tenemos la Mitlada Eupator, y esta ópera habla sobre la lucha por el poder. Scarlatti en esta ópera demuestra su habilidad al desarrollar escenarios complejos en el desarrollo de esta misma. Bueno, ¿y por qué estas óperas son tan importantes? Estas óperas son destacadas por varias razones, entre ellas la representación de su estilo, ya que refleja las características típicas de la ópera barroca, como lo es también la belleza melódica y la riqueza dramática. También por la influencia de sus compositores, ya que estas sirvieron como inspiración para otros compositores de la época. Además de su popularidad,
que a pesar de que muchas de sus óperas de Scarlatti hoy en día han sido dejadas en el olvido, estas clés siguen siendo recordadas y escuchadas por muchos músicos y personas del común incluso. Scarlatti, además de ser un compositor prolífico, fue un maestro destacado y respetado. Su pasión por la música se reflejaba en su dedicación con lo que enseñaba. Entre muchos de sus alumnos estaba su hijo Domenico, que se destacó y con el tiempo se convirtió en un virtuoso clavecista por derecho propio. El hecho de que Antonio influyera en la formación de su hijo y en otros músicos ilustra su papel como puente entre las generaciones de compositores. Su enseñanza no solo transmitía conocimientos técnicos, sino también una filosofía de la música que fomentaba la creatividad y la exploración. El legado que Scarlatti ha trascendido con el tiempo y su música sigue siendo objeto de estudio e interpretación en el mundo moderno. Las innovaciones que aportó al desarrollo de la ópera y la música instrumental sentaron las bases para los compositores que lo sucedieron. Compositores como Hadel y Vivaldi, por ejemplo, también se beneficiaron del camino que Scarlatti ayudó como a pavimentar. Su impacto en la música barroca fue tal que aún sus obras siguen siendo interpretadas por orquestas y cantantes que reconocen la relevancia de este arte. Entre sus contribuciones más importantes se encuentra la evolución del aria de capo, una forma que permitía a los cantantes demostrar su virtuosismo vocal y que se convertiría en un elemento indispensable en la ópera barroca. Además, Scarlatti perfeccionó la obertura italiana de 3 movimientos, que servía como introducción a sus óperas y que influyó en el desarrollo de la sinfonía más adelante. A lo largo de su vida, Antonio Scarlatti compuso más de 600 obras, lo cual es un testimonio de su inigualable creatividad y capacidad de trabajo. Su repertorio es amplio y variado, abarcando óperas, oratorios, cantatas, música sacra y obras instrumentales. La magnitud de su producción es impresionante y cada pieza refleja su actividad para capturar emociones y transformarlas en música. Scarlatti fue un compositor que no se limitó a un solo género. Su versatilidad le permitió explorar y enriquecer múltiples formas musicales, dejando un legado diversificado que inspiró a otros compositores de su época y a los que venían. Los aportes de Antonio Scarlatti a la música no se limitan a sus innovaciones en la ópera. Su maestría en la composición instrumental y la música sacra demostró su gran conocimiento y manejo del lenguaje musical. Las piezas de Scarlatti evidencian un uso magistral de la armonía, la melodía y del contrapunto, lo que amplió las posibilidades expresivas de la música barroca. Sus creaciones inspiraron un desarrollo posterior de formas y estructuras que serían fundamentales para la música clásica en el siglo XVIII.